por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Haciendo memoria. Viene Espacio Crisol, Asociación de Expresos Políticos. Conducen Nidia López y Valdemar Taroco. y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores. Sobrevivientes. Muy buenos días, estamos dando comienzo a un nuevo programa de Crisol, Haciendo Memoria. Este programa también se puede escuchar por www.radionacional.com.uy, por TuneIn y por www.radios.com.uy. El correo de nuestro programa es crisol@gmail.com y el celular 091-028-578 para que puedan enviarnos opiniones, información, todo lo atinente al tema de derechos humanos. Buenos días, Nivia. Buenos días, compañeras y compañeros. Bienvenidos a otro programa de Crisol Haciendo Memoria. Rápidamente seguimos recordándoles que tenemos convenios con SUAT, con Caminos y con Previsión. La comisión directiva va a retomar las actividades el primer lunes En febrero retoma. En febrero retoma. dentro de 10 días más o menos. Sí, sí. Vuelve a reunirse la comisión y el número que permanece vigente para informar a familiares sobre cualquier tema que tenga que ver con los compañeros desaparecidos es el 0800-9942. Nos acompaña también Felipe Matonte. Buenos días. Bueno, estos últimos programas hemos estado haciendo un poco arte escanero, que habíamos Sogará, que había hecho una recopilación de todo, de unos cuantos de trabajos hechos en los penales. Luego nos acompañó Miguel Ángel, el Cristo Libera, hablando también sobre las publicaciones y los trabajos hechos. Sí, en el caso de Miguel también Miguel es poeta y escritor y además muy fanático del tango, ¿no? También, sí. Y está muy activo en las actividades de los poetas en el Uruguay. Y hoy vamos a incursionar un poco hacia la parte musical también, ¿no? Entre otras cosas. Nos acompaña el compañero Henry Engler. Muy buenos días, Henry. Bienvenido. Bueno, buenos días, sí, para todos. Bienvenido. Gracias. Un poco Engler, que fuera rehén en el periodo de la dictadura, ya es... para aquellos que no supieron o no conocen, en la noche de los 12 años cuenta bastante, sin exagerar, lo que fueron las peripecias que tuvieron que vivir durante la dictadura, en los cuarteles, en lugares, en pozos, en de todos esos lugares imaginables, ¿no? Pero no quitó que Henry también pudiera escribir, viviendo en esa situación, canciones, ¿no? Bueno, sí, la parte esa de las canciones tuvo mucha importancia, ¿no? Porque en parte ahí la comunicación es a través de las paredes, que de pronto no se pudo hacer a través de silbidos y ese tipo de intercambios. Con Basen, por ejemplo, lo hicimos. Claro. De manera que él sacó algunas melodías, hizo melodías y letras, algunas incluso de Manrique le pusimos música, pero eso no está grabado. Hay una serie de canciones que no las grabamos, pero sí grabamos otras, y eso, bueno, lo recopilamos, más de otros presos que habían hecho canciones, compañeras, compañeros, y eso se transformó en lo que fue Cantares del Calabozo, que lo creamos para financiar el movimiento por la tierra y contra la pobreza que creó Raúl Sendic, y que discutimos mucho durante el periodo que estábamos presos en
en libertad antes de que nos soltaran. Cuando Claro. nos pusieron juntos, se dio mucha producción y mucha discusión filosófica y, bueno, todo un poco, ¿no? Incluso de inglés, y yo le empecé a enseñar guitarra a Raúl, Ay, que no mi caminó muy bien, pero bueno. No era muy aplicado el bebé. No, él ponía entusiasmo, pero no era el fuerte de él. No, claro. Aclaremos que los rehenes volvieron al penal de libertad en 1984, sobre el final, ¿no? Sí, sobre el final, sí. O sea que estuvieron unos meses que fueron intensos ahí en esas discusiones. Nos llevaron a la isla, que era el sitio de castigo del penal de libertad. Sí. Y ahí no estuvieron, yo no sé cuánto tiempo no estuvieron ahí. Ahí es cuando por ejemplo, lo vienen a buscar a Bassen, que empieza a cantar esa canción de Carlos Gardel, ¿no? Adiós muchachos, compañeros de mi vida. Qué imponente. Me toca hoy a mí emprender la retirada. Ahí entendimos que la cosa venía muy mal, ¿no? Y no volvió más. Claro. Se lo llevaron de ahí, pasó el tiempo, nos llevaron a las celdas comunes, y ahí nos pusieron de a dos, pero el calabozo donde Bassen iba a regresar no quedó vacío. No volvió. Claro. Él muere en el hospital militar, Sí, Adolfo Bassen, el Nepo, conocido Sí. por todos, con muy mala atención todo el periodo ese, ¿no? Sí, me puedo imaginar. Sin duda. Quedaban 8 rehenes, entonces ahí estaban de a 2. Claro. Vos estabas con Raúl Santic. Sí, claro. Y esas canciones las compusiste en los cuarteles, ahí en el penal. ¿Sabés que hubo un periodo que fue en Paso de los Toros? Cuando recién nos habían llevado a Paso de los Toros, ahí se daba una posibilidad de que todavía no estaba tan definido el asunto de que nos querían volver locos. La guardia nos permitía estábamos separados por varias celdas en un sótano, y estaba Manera, Bassen y yo estábamos separados por eso. Se llovía continuamente, cuando había lluvia no podíamos dormir porque se llovía aquel lugar. Los guardias se habían hecho como una especie de afloje y nosotros conversábamos de repente. Claro. Y después, bueno, permitían de que chifláramos y que cantáramos. Claro. Eso motivó de que ahí hicimos eso de las canciones, ¿no? De intercambio, de ponerle música. Qué bueno. Después eso se fue deteriorando y se acabó Se acabó el el afloje. punto sí de quiebre fue cuando vino Gabazo, que vino a Paso de los Toros y nos iba a empezar a interrogar. Entonces se lo llevaron a Bassen primero y después me iban a llevar a mí al interrogatorio. Y lo traen a Bassen y bueno, se arma un escándalo ahí porque al rato que lo trajeron, un soldado empieza, mira así, sale corriendo y grita ahí, entonces apareció Gabazo. Entonces miró la celda de Bassen porque eran como, no eran una puerta, sino que eran como maderas que se levantaba para arriba toda la puerta esa de madera. Y me dijo, mirá lo que hizo tu amigo. Le digo, no sé qué hizo. Está todo lleno de sangre. Entonces yo le dije, abrime. Y me abre la celda. Entonces yo me meto y bueno, aquello era un espectáculo dantesco, ¿no? Había sangre por las paredes, por todos lados. Se había cortado las venas y el cuello también. Cuando yo empecé a vendarlo, porque había una camisa colgada que era muy estrecho aquello, eran unas celdas, bueno, no eran celdas, eran como agujeros aquellos, un 80 de largo y 60, 70 centímetros de ancho la celda tenía. Claro. Entonces era difícil moverse ahí adentro. Él tenía, como caminaba mucho, Bassen tenía los codos todos deshechos de pegarse contra la pared. Claro. Y cuando lo empecé a vender me dijo, pero no me vendes, viste que nos empiezan a torturar de vuelta. Bueno, eso fue
el momento del quiebre, ahí se terminaron las canciones. Porque después lo que pasó en alguna oportunidad, que yo escuchaba silbar algo y me daba cuenta que ahí estaba Basen. Entonces yo de repente tarareaba alguna melodía y él enseguida identificaba que yo estaba por ahí cerca. Claro. O sea que la música también terminó siendo una forma de comunicación interna entre ustedes. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Era el hilo conductor que teníamos con Basen, sí. Claro, digamos, la música, o en el caso de ustedes, como en otros, escribir o hacer una artesanía o lo que fuera, era como una forma también de poder sobrellevar esa situación. Claro. Y más la de ustedes, que estaba en un aislamiento muy grande, ¿no? Sí, porque viste que luego no había posibilidad de tener un lápiz, viste, y un cuaderno, entonces escribir no podías. Manualidades ni pensar porque no te dabas nada, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que tenía un rollo de papel higiénico que era lo más valioso que tenía en Trinidad era. Y vino un alférez un día a hacerme una requisa. No era mucho para requisar aquello. ¿Y qué hizo? Rompió todo el rollo de papel, lo fue largando. Era lo único que yo tenía. Qué imponente. Entonces lo miré romper aquello y digo, me está rompiendo mi fortuna, me está. Muy patético. Entonces ahí era difícil, viste, la comunicación muy difícil. Sí. Claro. Pero ustedes recorrieron cuarteles de la región 2. Sí, nosotros recorrimos, mira, estuvimos en Paso de los Toros, en Durazno, en Trinidad, Colonia y San José. O sea, a San José fui al final. Sí. Lo paseaban por esos cuarteles. Sí. Y rotamos, estuvimos, viste, periodos en Paso de los Toros y en Trinidad 2 veces, sí. Después en Colonia no me acuerdo si fue 1 o 2 veces. ¿Eso era regular, la rotación? Era unos 6 meses más o menos, pero se prolongó, en algunos casos se prolongó hasta 1 año, por ejemplo, en algunos de los cuarteles, no sé, problemas de ellos internos. No sé. Claro. Pero más o menos lo que hacían era, después de un tiempito, nos sacaban para que no nos fuéramos a fugar. Seguro. Que no se fueran relacionando con la tropa o lo que fuera, eso, ¿no? Eso es lo otro también. El contacto con la tropa. Sí, que el contacto con la tropa se cortó radicalmente después de ese episodio que yo contaba. Fue durísima las sanciones contra la tropa también, ¿no? Entonces se cortó eso de una manera importante, ¿no? Se terminó. Digamos, y cuando llegás al penal, yo recuerdo que pasaba Mario Tetti por abajo y se chiflaban ustedes canciones, ¿no? Sí, una anécdota. Bueno, pero con Mario teníamos un conjunto, Luis Bailo y Mario Tetti en la Facultad de Medicina formamos un conjunto que, bueno, al principio éramos un poco amateur, pero después nos fuimos poniendo buenos. Ahí va. Y claro, sí, teníamos buena calidad para cantar y eso, y Daniel Biglietti estaba muy interesado en cantar con nosotros. Qué bueno. Entonces empezamos a tener actuaciones junto con Daniel. Y bueno, y Mario Tetti, bueno, teníamos pila de canciones que cantábamos juntos, ¿no? ¿Ese era el conjunto Los Cimarrones? Los Cimarrones, sí. Que eso empezó en Montevideo, ¿no? Fue en Montevideo, sí. Antes de Paysandú. Y en Paysandú yo estaba más para el lado del rock al principio. Ay, claro. Cuando estaban los iracundos y eso, teníamos amistad con la gente del grupo de los iracundos que se llamaban The Blue Kings. Se llamaban así. Y viste, nosotros teníamos un centro estudiantil que era muy fermental, con muchas discusiones políticas. Después, bueno, gran parte de los integrantes fueron a parar a la cárcel. Pero bueno, yo también formé un grupo de rock también. Éramos los 2 grupos que se formaron ahí al principio. Mirá, así bueno, que incursionaste en el rock. Sí. ¿Y cómo se llamaba el grupo? Se llamaba Los Inadaptados. ¡Qué bueno! Los Inadaptados. Sí, porque viste que a ellos le pusieron los iracundos en Buenos Aires para hacer... Estaba de moda esos nombres
claro, estrambóticos de rebeldía y todo eso, ¿viste? Claro, había un grupo en Latinoamérica muy conocido, se llamaban Los Violentos. Claro. Pero todos los grupos se ponían nombres así, medios truculentos. Entonces, un pintor que había allí nos sugirió, ¿y por qué no se ponen Los Inadaptados? Bárbaro. Seguro, sí. Sí. Como para estar ahí a tono con la época, ¿no? O sea que tu contacto con la música es desde antes, ¿no? ¿A vos Sí, te yo gustaba empecé a la eso música? Empecé como a los 12 años, que mi padre me trajo una guitarrita chica, y empecé con eso, pero fui a unas clases de música, pero como el maestro de música me pegaba, cuando me equivocaba, me pegaba en la clavícula, y me daba un dolor Ay. tremendo. Cada vez que le erraba la cuerda, sácateme. A golpe se aprende a esa la línea. Y le dije a mi madre, no voy, porque el tipo me deja con el hombro dolorido, vengo para acá y no ni ganas de tocar la guitarra. Claro. No Sí. te motivó para nada. No, para nada. Entonces viste que la música folclórica acontecía en esa época en esos bolichitos, viste, de un poco de mala fama. Entonces había varios en Paysandú de estos boliches y había unos guitarristas impresionantes. Algunos que venían a tocar, otros que ya estaban ahí. Y yo los miraba tocar y decía, no podía creer. Entonces yo conseguía que los dueños de los bolichitos me dejaran ir con la guitarra y estar con los que tocaban. Entonces me decían, si viene la policía, vos tenés que decir que sos sobrino mío. Claro. Entonces si venía la policía, yo soy sobrino del dueño. Ah, bueno, puede estar acá. Está bien. Perdón, después de eso, ¿volvés a estudiar música o es autodidacta? ¿Cómo es que seguís tocando la guitarra? Sí, vos sabés que fue autodidacta todo el tiempo. Y lo que hice ahí en la cárcel, en el tiempo final, estaba un poco, Raúl decía que teníamos que sacar las canciones para afuera, que era muy importante que las canciones nuestras salieran. Pues yo no sabía escribir música, entonces aprendí a escribir, empecé a ver cómo eran las notas y todo eso, y empecé a escribir las melodías, y logramos sacar unas canciones que después la tocó y la grabación la escuché, y yo dije, bueno, estoy escribiendo bien música, porque es así la canción. Leo Maldía sacó una, y después Mario Carrero. Ellos leyeron esa que habíamos mandado de manera clandestina, pero después ahí ya cuando la situación que me acuerdo que habló Raúl con el comandante de Libertad, no me acuerdo el nombre de él, y lo convenció de que estaba bien sacar las canciones para afuera. Entonces dijo, bueno, saquen todo. Y entonces empecé a mandar partituras para afuera, pero ahora legalmente. Increíble, ¿no? Sí. Él lo convenció de que estaba bien. Sí, se puso a hablarle y lo escuchaba el hombre. Otra forma de arte, ¿no? Canera. Sí. ¿Escribiste otro tipo de escritura? ¿Hiciste mientras estuviste preso? ¿Escritura? Poesía, sí. cuentos. Pues sabes que sí, hice muchas poesías, pero nunca las publiqué. Las poesías son más de la situación de la cárcel, ¿no? Claro. Había escrito mucho ahí en Libertad, pero eso se perdió, no tengo idea dónde. Bueno, muchos compañeros perdieron cosas que escribieron. Sí, también. claro, sí. Eso era más complicado. Sí, mantener lo que escribía, o de repente venía una requisa, te tiraban todo, se lo llevaban. Sí. Ese es el problema, ¿no? Sí, y dependía, esas mudanzas podían ser truculentas, porque de repente viste que en Trinidad, supongo que ahí me hicieron el diagnóstico de psicosis delirante crónica. Supongo que fue ahí, porque eso me enteré después yo en San José. Pero el médico les insistió que me sacaran por lo menos media hora al recreo, porque no me daban recreo. Claro. Digamos que eso también estaba un poco documentado, ese periodo, con la película El Círculo, ¿no? Claro, sí. Charlo. Sí. ¿no? Sí, eso fue en Durazno, ahora que me acuerdo. Durazno no te lo había mencionado, ahí estuvimos también.
Ajá. Ahí era el sótano donde me daban el recreo en el sótano ese. Pero ahí me dejaron entrar unas acuarelas y papel para pintar. Y yo ahí empecé a hacer cuadros. Porque también pintaste. Sí, y ahí viste que sé que hubo de los oficiales, algunos se quedaron con algunos de mis cuadros. Porque nunca le llegaron a mi madre, ¿no? Ah, sí. Y sí, alguien sí. comentó del S2, que era el servicio de control, no es que nos controlaba a nosotros, Claro. de investigación. Alguien comentó, a ese le gustó mucho Al como oficial, al oficial tal. Claro. Esta leyenda del Queguay la soñé una noche en un calabozo. Solíamos cantarla en Paso de los Toros con Adolfo Bacem. Qué lindo cuando en el verano, cayendo el atardecer en los montes del Queguay, esto suele suceder, esto suele suceder. Sucede que una lechuza que es oriunda de Guillón le chista a los animales llamando a congregación, llamando a congregación. Del agua sale un lagarto que sabe cantar muy bien secretos cantos que el río va cantando en su vaivén, va cantando en su vaivén. Y desde la misma cascada viene un sapo cururú trayendo versos de luna que hablan sobre Paysandú, que hablan sobre Paysandú. Un duende toca en una flauta y los bagres sin temor charlan de lo más hondo con Martín el pescador, con Martín el pescador. Qué lindo cuando en el verano, cayendo el atardecer en los montes del Queguay, esto suele suceder, esto suele suceder. Y es tan hermoso de ver. Comenzamos este segundo bloque escuchando la leyenda del Queguay de Henry Engler, que justamente nos acompaña hoy. Esta canción es del disco Cantares del Calabozo que nombrábamos hace un ratito, y es una clara muestra de que se puede alcanzar la belleza en lugares bien oscuros, ¿no? Sí, hermosa canción, súper dulce, ¿no? Preciosa, preciosa. Bueno, eso demuestra, a pesar de lo que tuviste que pasar, Henry, que igual se puede hacer cosas en lugares más difíciles, ¿no? Sí, sí. Y el contraste que se ve entre lo que era cómo la represión y el terrorismo intentaba pintar a los compañeros y las compañeras, ¿no? Como si fueran monstruos. Y bueno, y las cosas que podíamos llegar a producir, a hacer, a compartir, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo lo que a mí me produjo, ¿no? es mucha paz, no solo por lo que dice, sino por la melodía, por la música. Es como impensado pensarlo en esa época y se transmite justamente eso, mucha Sí, paz. Sí. Bueno, sí, lo que me pasó fue que soñé la canción, la soñé una noche.
Entonces prácticamente la vi como armada, porque pensaba se ve que estaba soñando con el Queguay. Claro. Y veía todo lo que hay ahí en el Queguay. En el Queguay. Y fue así como de a poco la fuiste haciendo armando. la canción, sí. Después Biglietti la ha cantado mucho, la grabamos juntos con Biglietti, pero Biglietti estaba preparando un CD para sacar, y estaba grabada esa canción, él estaba juntando canciones pero bueno, no está publicado, pero lo publicaron en Alemania sí, porque él la había incorporado al repertorio. Claro. Entonces la cantaba siempre, la canción esa. Bueno, tu salida grabaron el disco Cantares del Calabozo y algunas actuaciones hubo también, y luego te vas a Suecia a estudiar. Sí. Bueno, yo me fui a Suecia, pero no me planteaba estudiar, había pensado estar un tiempo y volverme. Claro. Había una oferta que nos habían hecho los padres franciscanos ahí de conventuales, de que había una chacra que nos podían ceder, y con Raúl pensábamos irnos ahí a esa chacra, a ver, de empezar a trabajar juntos ahí y meterla dentro del proyecto el movimiento por la tierra. Sí, esa era la idea que teníamos. Pero el destino me llevó que me fui para allá, y después encontré a la que hoy es mi esposa y me quedé. Y ahí vino un poco el asunto, porque yo no sabía. Estaba trabajando ayudando a los refugiados que todavía llegaban, que venían de Chile. Claro. Entonces ahí me emplearon en el organismo comunal, y yo lo que hacía era conseguirles los apartamentos, y introducirlos, y también los ayudaban con traducción. Con el idioma, claro. Y conseguir trabajo. Claro. Porque había una empresa muy grande de acero liviano, se llama, que es una de las más grandes que existían en Europa. Y tenían mucha necesidad de mano de obra. Entonces, claro, pagaban muy bien. Seguro. Y bueno, y les dieron una fantástica posibilidad de incorporarse ahí a la fábrica e integrarse. Entonces, bueno, estaba un poco ayudando, y también si había algún problema yo ayudaba con las traducciones a la policía también ahí. Claro. Porque, bueno, hubieron algún tipo de conflictos, ¿no?, raciales de ese tipo, y la policía quedó involucrada ahí a ver qué era lo que pasaba, y bueno, ahí estuvimos ayudando también. Y ahí terminás la carrera que habías empezado acá. Seguro, empecé de vuelta y tuviste que empezar de cero. Sí, tuve que empezar de cero, porque lo que me planteaban de poder ingresar al tercer año era un cuesta arriba impresionante, ¿no? Y no había ningún tipo de préstamo de dinero. Yo tenía que trabajar, estudiar y salvar todos los exámenes anteriores. Y bueno, no parecía realista, entonces arranqué de cero. ¿Y acá hasta qué año habías hecho? ¿Hasta segundo de No, medicina? yo tenía salvado cuarto año de medicina. Había ingresado en quinto año. Sí. Y ya cuando ingresé quinto año fui un poco a algunos cursos, pero ya estaba metido ya en el MLN, entonces no me dio el tiempo. Claro. Y ahí abandoné la medicina. Claro. Claro, te recibís allá y empezás a trabajar allá. ¿Y cómo llegas a las investigaciones que estabas haciendo? Bueno, yo me recibí y viste que cuando te recibís tenés que hacer como una especie de internado que lleva casi 2 años. Entonces eso lo hice en un pueblo cercano, una ciudad cercana, 120 kilómetros está de Uppsala. Entonces estuve casi 2 años ahí haciendo la parte de internado. Y después me ofrecieron la posibilidad de trabajar como neurólogo, empezar a formarme como neurólogo en Uppsala. Entonces yo me volví para allí y empecé con neurología. Y abrimos el primer centro de Parkinson para jóvenes, que eran menores de 50 años.
Y bueno, yo esa entrada en Uppsala fue en parte porque yo había empezado yo empecé con la música ahí en Suecia, a generar música con computadora, que esto todos pensaban que yo me había enloquecido, porque era algo que no, ¿cómo vas a generar música con una computadora? Entonces, viste que yo venía alguien y le digo, ¿querés escuchar esta versión de Bach? Mira, y le ponía Bach con orquesta y todo. Qué bien, qué lindo. Bueno, lo hice con la computadora. No, déjate de broma, no puede ser. ¿Qué estás haciendo? Era incomprensible, ¿viste? Y tenía una máquina que se llamaba Atari, ya no existen más, ¿viste? Sí, fue previo a las los juegos, las Macintosh que vinieron también, ¿viste? Pero ahí yo me vinculé con músicos suecos que eran muy conocidos y empecé a traducirle las canciones suecas al castellano. Entonces con Ricardo Collazo, ellos nos prestaron la banda original de sonido y nosotros cantamos las mismas canciones, pero en castellano con mi traducción. Claro. Bueno, eso no se ha ese disco no se difundió, ¿viste? Que sería interesante porque son muy buenas las canciones, eran canciones de mucho éxito en Suecia, la versión en castellano de lo que ellos cantaban en sueco. Claro. Ellos eran muy de izquierda. Mikael Wiehe, no sé si tú lo has escuchado. Sí, la verdad es que hubo uno, que vino uno. Ese vino, sí, cuando lo invitamos acá, vino a cantar. Pero bueno, un poco la historia era esa, ¿no? Bueno, digo, y con eso yo me metí en la computación. Claro. Entonces, después, cuando yo tenía una computadora Macintosh, decidí hacer un programa sobre el cerebro, porque yo decía, es mucho mejor ver las imágenes que te estén contando cómo funciona el cerebro y eso. Entonces empecé a hacer un programa para mí, para entenderlo. Y como usaba ese programa, yo estaba en el hospital y entra el profesor de neurología y me dice, ¿y eso qué es? Le digo, te muestro, mirá que hice esto. Y eso tenemos que hacer, tenemos que ser oficial. Entonces contactó a una editorial que era la que publicaba el libro de él, de neurología. Pero la editorial dijo, nosotros nunca hemos publicado esto de computación, no estamos en esto. Entonces, bueno, pero vamos a hacer una prueba. Al final los convencimos. Entonces me dijeron, bueno, pero no puede ser más que un cassette, los cassettes, aquellos discos. Los disquetes. Los disquetes, cierto. Solamente un disquete puede ser. Entonces, bueno, me dio mucho trabajo, pero al llegar logré juntar en el disquete, engañando un poco a la computadora. Porque, claro, viste que hay efectos de sonido y eso que consumen mucha memoria. Claro. Y yo logré, viste, engañarla a la computadora con pedacitos de sonido, que sí, los iba pegando juntos. Y entonces me entró toda eso en el programa. Bueno, y se publicaba el libro con el disquete. Claro. Primero para Macintosh, pero después hubo que hacerlo para PC. Claro. Entonces era oficial el libro más estas enseñanzas, que eran enseñanzas de los síntomas de Parkinson, de los accidentes cerebrovasculares, hicimos todo eso. Y eso, de que yo había hecho el programa, el PET venía, pero era muy sofisticado y estaba en sus comienzos, y había un neurólogo que estaba trabajando con PET, pero se iba con el que le dieron el premio Nobel de Medicina, Arvid Carlsson se llama, que fue el de la dopamina para tratamiento del Parkinson. Se fue a trabajar con este hombre y el puesto quedó vacante. Y entonces dijeron, bueno, pero uno que sabe de computación es sería ideal, que sabe neurología, lo tenemos como neurólogo en esto. Y trabajar en eso, claro. Entonces ahí empecé a trabajar esto y a desarrollarlo. Claro. Y después, viste, yo desarrollé un método junto con los profesores de neurología ahí, para diagnóstico de la enfermedad de las vacas locas. Ajá. Entonces teníamos un método con PET de poder hacer el diagnóstico, ¿no? Y eso, bueno, dio pie a que hicimos mucho desarrollo. Después con Estados Unidos logramos, con un grupo de Estados Unidos que tenía una sustancia que estábamos buscando para ver la toxina esa del Alzheimer. La logramos desarrollar ahí en Uppsala.
y vimos por primera vez las imágenes de esa toxina en el cerebro humano. Eso, bueno, hizo mucho impacto a nivel científico, porque llevó 100 años de Alzheimer hasta que lo pudimos ver en seres vivos. ¿Sí? Eso motivó, viste, de que acá hubiera mucha expectativa, porque pusieron que hay tres suecos que lograron ver la placa, y en la foto estoy yo con la camiseta de Uruguay. Sí. La camiseta dice Uruguay. Y dijeron, ¿y ese sueco? ¿Qué camiseta sueco tiene? Bueno, sí, claro, yo soy todavía ciudadano sueco, claro. Pero ahí, viste, se empezó a desparramar mucho y después, bueno, se hizo mucho reclame, que sacó Caras y Caretas, sacó un artículo como que yo estaba en camino del premio Nobel, pero eso alcanzó para que dijeran, ya, le van a dar el premio Nobel. Entonces quedó, viste, como que me iban a dar el premio Nobel, pero no es así. No, porque viste que nadie sabe quién está nominado hasta 50 años después. Cada año, cuando, viste, tienen nominados, solo el comité sabe. Entonces nadie puede decir, yo fui nominado, porque no sabes. Claro. Y lo han hecho un poco también así para que no se produzcan confusiones. Claro, ¿no? De que no seas lo que pretendes ser. Claro, se manejaba así acá, como que era posible que sí, pero fue mucho reclame. Eso, sí. Fue reclame, sí. No tiene visos de veracidad. Claro. Y ahí desarrollaste estudios sobre el Alzheimer también, mucho, ¿no? Sí. Sí, ahí fue la parte, y después yo me dediqué intensamente a eso, ¿no? Ya tenía lo de Parkinson, que también teníamos muy buenos métodos en PET para diagnóstico, y seguir con lo de las vacas locas y después lo del Alzheimer. Sí, y lo haces, lo está desarrollando entre Suecia y Uruguay. Sí. Es casi muy concentrado en Uruguay. Ahora. Sí, en los últimos años he tenido poco contacto con Uppsala, con el grupo de médicos, pero pienso retomarlo ahora. Claro. Es muy difícil, estando como director general, abarcar todo, ¿viste? Y se te van quedando pedazos que son importantes. Y ahora me parece que es hora de que yo me dedique a lo que puedo hacer mejor, ¿viste? La investigación. Concentrarte en la investigación. Sí, y, ¿viste? En determinado tipo de enfermedades también, cada vez más. Sí. Sí. O sea que vas a dedicarte acá en Uruguay, eso, y vinculado a lo que ya trabajaste con ellos en Suecia. Sí. Sí. ¿Y tenés apoyo acá como para seguir esas investigaciones? Bueno, sí, por ahora estamos funcionando bien, aunque viste que no tenemos ningún presupuesto de investigación. Lo que hemos hecho es una planificación de trabajo que, gracias, viste, a que el Fondo Nacional de Recursos nos cubre y tenemos una ayuda del gobierno global, y nosotros recibimos dinero por los exámenes que hacemos, que no le cuestan nada a la población. Claro. Basta estar en el Sistema Nacional de Salud para que sean gratis. Eso es único, ¿no? Sí. Eso es único. Y, viste, nosotros tratamos de ahorrar dinero, y que todo lo que... Nosotros somos una organización sin fines de lucro. Todo aquello que está de ganancia, digamos, lo invertimos inmediatamente en investigación. Claro. Y eso empieza a dar resultados. Pasajera, algún día volveré, mas será cuando Dios quiera. Tanto extraño mi ciudad, Cimarrita pasajera, que mi alma está deseando verla antes que me muera. Pasajera, que
vas rodando conmigo, alegrame con tus notas, haceme grato el camino. Alegrame con tus notas, haceme grato el camino. Pasajera, no te olvides de pasar por la tierra sanducera y decirle a mis amigos, cimarrita pasajera, que cantando estas canciones se me hace corta la espera. Cimarrita pasajera, que vas rodando conmigo, alegrame con tus notas, haceme grato el camino. Alegrame con tus notas, haceme grato el camino. Alegrame con tus notas, haceme grato el camino. Alegrame con tus notas, haceme grato el Bueno, y comenzamos este tercer bloque con otra canción del compañero Henry Engler, Cimarrita Pasajera, en la que también es de Cantares del Calabozo, está incluida en ese disco, y a la que nuevamente se hace referencia a la heroica Paysandú, ¿no? Se nota el amor por la tierra natal allí, y me voy a quedar con una frase que creo que sintetiza mucho lo que significaba el arte en La Cana, justamente. Cantando estas canciones se me hace corta la espera, ¿no? La terapia del arte. Tal cual, Seguro, sí. Está bueno. Muy bien. Bueno, y llegamos al Cudín. Sí. Dejaste de ser director ahora para dedicarte más a las investigaciones. Sí, es eso. Sí. Te deja manos libres. Sigue el Conguito administrando. Sí, él sigue trabajando en la parte de logística y administración. Quedó Omar Alonso, que es el profesor de grado 5 de medicina nuclear del Clínica. Ah, quedó claro. encargado, sí. Está, pero tiene muy bueno, el equipo es muy bueno, ¿no? El equipo del CUDIM, todo el personal también es fantástico. Digamos que los equipos que tiene CUDIM para el PET es de lo más avanzado que hay en la región, ¿no? Sí, no solo la parte del PET, también en la resonancia magnética que tenemos es la mejor que hay en Uruguay, la más avanzada. Sí, en un momento escuché que era junto con el sirio libanés de los más avanzados en América sobre el PET, ¿no? Entonces, bueno, sí, y nosotros tenemos una ventaja grande sobre el PET de Brasil, y es que tenemos muchas sustancias que ellos no han producido más por reglas, que son trabas burocráticas, ¿viste? De que no pueden producir tal cosa. Esta sustancia que nosotros desarrollamos en Uppsala, sí, ahora la tienen, y la están haciendo. Hacen muchos exámenes para cerebro con esta sustancia que nosotros publicamos en el 2002. Pero todavía nosotros tenemos un avance muy importante en esa parte. Digamos, tus investigaciones son sobre el Alzheimer y algún tipo de cáncer también. Bueno, sí, nosotros estamos investigando sobre varios tipos de enfermedades, ¿no? Uh-huh. Viste que lo que está pasando es que estamos entrando en una fase nueva que es diagnóstico primero y tratamiento después. Viste que es como yo digo, bueno, si tú haces los cánceres, viste, suelen tener unos, yo les llamo ganchitos, viste, que tienen como ganchitos en su superficie,
que tiene una forma determinada. Entonces nosotros le podemos mandar una molécula que reconoce el ganchito y se pega ahí en los ganchitos. Sí. A esa molécula le ponemos un poquito de radioactividad y empieza a iluminar, digamos, el cáncer. Claro. Entonces nosotros le sacamos una foto y vemos lo que está iluminado. Eso indica que ahí hay cáncer. Claro. Después, en vez de mandarle sacamos esa gotita y le ponemos mucha radioactividad. Entonces se pega a la célula y la está bombardeando en el lugar. Claro. En vez de irradiar desde afuera, claro, estamos irradiando desde adentro para afuera. Claro. ¿Eso en algún tipo de cáncer es? Estamos trabajando con cáncer de próstata. Viste que todavía, bueno, los pacientes que llegan están muy avanzados en su enfermedad, porque es una desventaja, ¿no? Sí. Estamos viendo a ver si esto se puede, que nos permitan, entrar en una fase más temprana. Pero estamos muy al alpiste de lo que pasa en todo el mundo. Claro. De aparecer cualquier cosa nueva, nosotros estamos en condiciones de producirla rápidamente con esta técnica e incorporarla. Entonces están, pasando ahí en Australia, en Alemania, en India, hay muchos buenos investigadores también. Estamos viendo, a ver, porque es un camino que se va a desarrollar cada vez más. Sí, sí, sí. Y además, en eso del diagnóstico del cáncer de próstata, que es algo muy complicado, arrancamos una colaboración con el Maciel. Ajá. Entonces, que lo que hacemos es, que se hacía en ciego esto de las biopsias a la próstata, lo que es tremendo, ¿no? Que a veces se pinchaba 20 veces, hay que entrar por el recto y pinchar la próstata, no daba nada, se volvía a pinchar de vuelta, no daba nada, y la persona igual desarrollaba la enfermedad. Eso lo estamos tratando de que no pase eso, de que vayamos a donde sospechamos que está. Y eso lo hacemos, tenemos un aparato de ultrasonido combinado ahora, que lo combinamos con la resonancia magnética, que tenemos muy buenas imágenes, con el PET, y con de ultrasonido para guiar a dónde hay que ir a pinchar. Claro. Bueno, estamos haciéndolo una vez solamente los viernes. Pero es algo que estamos viendo, para demostrar de que el método es bueno. O sea, el cáncer de próstata está en la mira. Sí, y después, hay cánceres de cerebro también que son bravos. Sí. Eso también los estamos investigando sobre los cánceres de eso. Hay cánceres que se llaman neuroendocrinos, que afectan el páncreas, por ejemplo, que pueden aparecer en el intestino. Eso también tenemos investigación. Estamos investigando sobre poder diferenciar infecciones de inflamaciones comunes en, suponete, prótesis de cadera, que no se sabe si hay una bacteria o si está inflamado solamente. Ahí estamos trabajando bien con eso. En fin, estamos viendo muchos tipos de cáncer donde nosotros podemos tener una incidencia. El equipo que está trabajando es bueno, muy bueno, ¿no? Sí. ¿Y el apoyo estatal cómo está? ¿La salud pública les da todo lo que necesitan? No para investigación. La investigación corre por cuenta nuestra, ha corrido siempre por cuenta nuestra. Claro. Nosotros ahorramos e invertimos, invertimos. Eso, digamos, opinión personal, lamentable que el Estado no esté apoyando esas investigaciones, ¿no? Si hay intereses de grupos de la medicina, digamos, de los laboratorios, que sea, detrás, ¿o qué es lo que pasa? Vos sabés que hay un problema, ¿no? Investigación buena sin dinero no existe. Vos llegás a un momento que no te da para más, Claro. Vos podés tener brillantes y geniales ideas, pero si vos no tenés, y es cara además, es cara, Sí, por eso. Nosotros antes de llegar al hombre tenemos que pasar por los animalitos, Claro. Tratar de curar animalitos primero y después llegar al hombre, pero para esos animalitos salen carísimos. Y hay que tenerlo en condiciones especiales, hay que tener una cámara especial de PET para animalitos. Vos tenés que ver a ver si tenés esto y lo combatís con tal sustancia, si tiene efecto, ¿no? Tenemos que tener células, cultivos celulares primero,
O sea que de arrancar desde la parte de células, ver qué pasa con las células, después ver qué pasa en los bichitos, después qué pasa con nosotros. Es extremadamente caro. Pero viste que nos hemos arreglado con los ahorros, digamos. Con los ahorros nos hemos venido arreglando. Y nos hemos sentido un poco como dejados de lado, viste. Sobre todo con la ANI. Yo nunca entendí muy bien el funcionamiento de la ANI, pero sí todos los pedidos que podían haber tenido incidencia no se nos dieron, ¿viste? Explicando que la ANI es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Sí. Y bueno, ahí tuvimos muy poca suerte, ¿no? Viste que uno tiene que partir de que vos no podés hacer investigación y no tener una inversión en eso. Si no tenés una inversión mayor, porque mira, nos juntamos con el Pasteur, nos juntamos con el Clemente Estable, nos juntamos con el Polo Tecnológico de Pando y con el INIA, que es el Instituto de Agronomía, viste, también de investigación, y formamos una especie de consorcio. Pero, viste, lo único que hemos logrado después de como 5 años, es decir, nosotros empezamos a investigar por nuestra cuenta y ponemos los esfuerzos por nuestro lado. Pero no se dice, bueno, este consorcio que significa que tenemos un tremendo potencial, le vamos a dar tal cantidad de dinero. Bueno, claro. Eso no ha ocurrido. Debería ser una política de Estado apoyar eso, sin duda. Pero obviamente sí. Sí, o sea, y que van lentas las cosas, ¿viste? Las cosas hay que hacer a pulmón, como se dice acá. Hay que hacer a pulmón, se demora demasiado tiempo, hay demasiado, como yo digo, palos en la rueda, ¿viste? Henry, me pregunta acá un compañero sobre el diagnóstico del Alzheimer, cómo están, si están trabajando en algún tratamiento, si tenés algo como cercano a Gustavo. Sí. Un abrazo para Gustavo, en Cividad. El diagnóstico, nosotros tenemos los instrumentos como para establecer un diagnóstico de Alzheimer. Lo que se exige, viste, es un neurólogo tiene que enviar al paciente y tener lo que se llama un examen neuropsicológico que está apuntando ya a la enfermedad. Porque, viste, esto es para evitar de que si yo me olvidé de las llaves y no me acordé del nombre de fulano, entonces ya tengo Alzheimer y tienen que hacerme los exámenes. No, claro. Los exámenes son muy caros, ¿viste? Son de $3.500. Claro. Los 2 exámenes que nosotros hacemos, que los tenemos a precio de muy rebajado, pero es muy caro eso. Claro. Entonces hay que hacerlo donde se necesita, ¿viste? Cuando ya la sospecha es muy importante. Ahí va. Y estamos investigando nosotros sobre la causa de la enfermedad. Ajá. Que eso todavía está en el tapete. Nosotros teníamos sospecha y todos estos años de investigación nos están llevando a pensar que lo que juega es decir, no quizá en todos los casos, porque viste que hay hereditarios, pero que la contaminación ambiental está jugando un papel impresionante, que vino de la mano del industrialismo y que se ha explotado, viste, de una manera tremenda. Las partículas que se generan de las combustiones tienen la mala característica de poder meterse en la nariz y irse por los nervios, como si fueran por un tobogán, y alcanzar el cerebro. Entonces es una cosa extraña que las células descubren de que está entrando algo que no tiene que estar ahí, y se empiezan a defender. Claro. Eso provoca una inflamación del cerebro, y empiezan a formarse sustancias que no deberían estar ahí. Entonces empieza como una cadena de cosas, pero esto viene muy de la mano con el problema de lo que entra por la nariz y lo que entra por la boca. Porque también, viste, nosotros nos olvidamos de pronto de que el intestino nuestro está lleno de nervios. La rotura de la pared del intestino implica que estas partículas también se pueden meter por ahí. Y hay mucha información que indica de que pronto el Parkinson viene por este lado, viste, del intestino. Claro. Entonces estamos viendo, viste, que hay una serie de enfermedades que han aparecido y que han venido explotando.
Y viste que ya no nos sirve decir que, bueno, antes estas enfermedades no estaban porque la gente se moría antes. No. Y no, yo estaba mirando en Alemania, viste, en 1906 fue Alzheimer que hizo la primera vez. Había 3 millones, casi 4 millones de personas mayores de 65 años. Tendría que haber mucha gente con estos síntomas. Claro. Entonces no es que faltaba gente de edad como para tener Alzheimer, porque viste está relacionado con la edad, va aumentando exponencialmente con los años, pero viste que rompe un poco el esquema de que la biología no debería permitirnos envejecer y morirnos como viste como se va apagando una velita, pero sin estar dementes. Claro. Claro. Entonces, ¿Hay alguna forma de prevención o atenuar? Mira, hay cosas que se plantean que ya de hace tiempo, ¿viste? Porque los medicamentos que hay hoy se plantea de que mejoran la calidad de vida, no paran la enfermedad. Quizá tú podés arreglarte mejor que si no tuvieras los medicamentos. Ahora, se sabe, viste, de que el entrenamiento del cerebro va enlenteciendo el progreso de la enfermedad. Claro. Y son cosas sencillas, viste, que puede ser palabras cruzadas, sudoku, ajedrez. El ajedrez, los rompecabezas de muchas piecitas, esos son muy interesantes. Claro, sí. Lo otro es el ejercicio físico. Viste que ahora vienen planteando más y más que se producen hormonas que pueden tener un efecto muy beneficioso sobre el cerebro. No te estoy hablando del ejercicio que te vayas a correr todos los días 10 kilómetros, porque eso ya me parece que es pasarse para el otro lado. Nosotros estamos hechos para caminar y debemos caminar. El problema, viste que el drama es que estamos inmersos en una caja de contaminación. Se está transformando nuestro mundo en eso. Pero tenemos algunas alternativas y bueno, hay que empezar el control, ¿viste? Por los autos son tremendos. Viste que imagínate la cantidad de autos en Estados Unidos, en China, en India. Mirá acá nomás en Uruguay, ya no quedan lugares para estacionar. Sí. Nos estamos respirando, nos estamos fumando sustancias que no son buenas, ¿viste? Claro. Entonces, viste, ya se sabe que el asma está vinculado a esta sustancia, que enfermedades cardíacas se pueden desatar por esta sustancia. Y ahora viene más y más información de que en la Ciudad de México los perros están desarrollando Alzheimer. Entonces, viste, le han visto los cerebros a los perros que dejan de reconocer a los dueños. Hay un estudio importante con esto, en Ciudad de México. Entonces, viste, es un drama. ¿Y el tanino tiene algo que ver? Bueno, viste, nosotros hemos hecho estudios con resveratrol, que debemos terminar, viste, la parte que nos interesa ver del mejoramiento del metabolismo del cerebro. Nosotros tratamos de bloquear la sustancia con el resveratrol, porque es muy parecido a lo que usamos para el diagnóstico, la estructura del resveratrol. Y no pudimos bloquearla, porque seguramente necesitamos grandes cantidades para bloquearla. Pero sobre los efectos todavía del resveratrol, sobre el metabolismo, tenemos pistas de que sí, de que apoyan el beneficio. Claro. Entonces, eso no lo podemos dejar de lado del beneficio de eso, ¿no? Y bueno, como te decía, todo esto de moverse, de no aislarse. Claro. ¿Viste? El aislamiento es bravo. Sí. Son partes del combate contra la enfermedad. Bueno, estamos llegando a una... Me apretan el botón. No tiene... Claro. ¿Un final, un mensaje o algo? Bueno, a mí me parece que sí, el mensaje es que tenemos que hacer conciencia de las sociedades que estamos generando, de estas ciudades monstruosas que estamos construyendo, de cómo nos hacinamos, nos amontonamos, de la globalización que tiene cosas buenas, muy buenas, y otra de que un tomate no puede vivir 2 años en una heladera sin pudrirse. Claro. Hay algo que está mal y eso lo comemos. ¿Y qué le echaron al tomate que después nosotros nos ingerimos? Tenemos que pensar en ese tipo de cosas, ¿no? De que se necesita un cambio
fundamental y que hay que pensarlo, porque los que somos veteranos, bueno, ya estamos ahí, ya tenemos la cabeza bastante complicada. Pero los niños que están haciendo, fíjate que encuentran en México City un niño de 11 meses con cambios que son como los de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, viste, no lo podemos tomar en broma. No, claro. Varios programas más. Sí. Bueno, ya veremos alguna otra oportunidad para seguir desarrollando tus investigaciones, planteando las investigaciones que están haciendo. Muchísimas gracias, Henry. Nos despedimos hasta el próximo viernes por Verdad, Memoria, Justicia, Reparación y nunca más terrorismo de Estado. Gracias. Hasta el viernes. Gracias a ustedes. Hasta el viernes.